En un mundo donde los sueños y la realidad se entrelazan como un viejo tapiz, vivían 4 personajes: Isabella, una pintora surrealista; Matthias, un relojero obsesionado con el tiempo; Oliver, un niño prodigio del ajedrez; y Eleanor, una misteriosa anciana que afirmaba haber vivido más de 100 años. Eran habitantes de un pequeño pueblo llamado Lucidity, una tierra de perpetua neblina donde las nubes se posaban a ras de suelo, creando un panorama etéreo y sobrenatural. Todo parecía bastante corriente hasta que el reloj de la torre de la iglesia dejó de funcionar. Matthias, quien había dedicado su vida a mantener en marcha ese reloj, quedó estupefacto. Era imposible, había reparado ese mecanismo a la perfección solo el día anterior. Sin embargo, el tiempo se detuvo, y con él, el corazón del pueblo. Fue entonces cuando ocurrieron los sucesos más inquietantes. Las pinturas de Isabella comenzaron a cobrar vida. Las criaturas que solo existían en su mente y en el lienzo ahora vagaban por el pueblo, aterradoras y magníficas, atrapadas en un limbo entre el sueño y la realidad. Los habitantes, atónitos, contemplaban como serpientes de 2 cabezas, pájaros con ojos humanos y árboles con manos retorcidas se paseaban por las calles empedradas. Mientras tanto, Oliver encontró que su tablero de ajedrez también había cambiado. Las piezas se movían solas, jugando partidas sin fin, y a veces, juraba que oía sus susurros. Hablaban de un rey caído, una reina desesperada y un caballo loco que se movía en todas las direcciones. Eleanor, la anciana, parecía ser la única que comprendía lo que sucedía. Su mirada brillaba con un conocimiento antiguo. Según contaba, el pueblo estaba siendo consumido por el sueño de un dios olvidado, un ente cósmico que soñaba la realidad y cuyo sueño se había convertido en una pesadilla. Los 4 personajes, cada uno a su manera, intentaron resolver la situación. Matthias trabajaba día y noche para reparar el reloj, creyendo que al reiniciar el tiempo, todo volvería a la normalidad. Isabella, por su parte, intentaba pintar criaturas benignas para contrarrestar las malévolas. Oliver estudiaba el ajedrez, esperando descifrar el mensaje oculto en el juego. Eleanor, con su sabiduría de anciana, se adentró en la torre de la iglesia, donde se encontraba el reloj detenido. Se dice que allí, en las alturas de la torre, habló directamente al dios durmiente. No se sabe exactamente qué palabras intercambiaron, pero los aldeanos juran que esa noche, el viento sopló con una melancolía nunca antes sentida. Y entonces, ocurrió lo inesperado. Con un resonante tic-tac, el reloj de la torre volvió a funcionar. Las criaturas de Isabella regresaron a sus lienzos, con un susurro de colores y trazos que pareció suspenderse en el aire antes de desvanecerse por completo. El tablero de ajedrez de Oliver quedó en silencio, las piezas inmóviles y apaciguadas, como si jamás hubiesen sido más que simples figuras de madera. La aldea volvió a la normalidad, o al menos, a lo que ellos consideraban normal en su neblinoso reino. Sin embargo, nada fue igual para los 4 personajes. Isabella comenzó a pintar paisajes idílicos y retratos de los aldeanos, alejándose de las formas monstruosas que antes la fascinaban. Matthias, con una nueva apreciación por el tiempo, decidió no solo mantener los relojes del pueblo, sino también aportar su tiempo a las personas, ayudando en lo que pudiera. Oliver, cuyas partidas de ajedrez le habían revelado más acerca de la vida de lo que cualquier adulto podía haberle enseñado, creció para convertirse en un sabio líder. Comprendió que la vida, al igual que el ajedrez, era un juego de decisiones, donde cada movimiento importaba. En cuanto a Eleanor, la anciana desapareció la mañana siguiente. Nadie la volvió a ver, aunque muchos aldeanos afirmaban que podían sentir su presencia en los vientos que soplaban desde la torre de la iglesia. El tiempo se había reiniciado, las pesadillas habían regresado a sus lienzos y el ajedrez se había quedado quieto, pero la sabiduría de Eleanor permanecía en Lucidity. La historia de Lucidity se convirtió en una leyenda, un relato surrealista de terror que los aldeanos contaban a sus hijos, añadiendo detalles y nuevas criaturas cada vez. Los 4 personajes principales de nuestra historia pasaron a ser figuras legendarias, sus vidas y decisiones convertidas en moralejas y lecciones para las generaciones futuras. El tiempo pasó y Lucidity, con su neblina y sus sueños, sus miedos y sus esperanzas, persistió. Si alguna vez pasas por ahí, tal vez sientas el viento que sopla desde la torre de la iglesia y escuches el leve tic-tac del reloj que controla el tiempo.
Y quizás, en una noche especialmente tranquila, verás sombras danzantes en las calles empedradas y oirás los susurros de un tablero de ajedrez, recordándote que este pequeño pueblo fue alguna vez el escenario de una historia surrealista de terror. Años después, Lucidity había cambiado de una manera sutil pero perceptible. La neblina parecía más clara, los susurros del viento más amables, y los relojes de Matthias tic-taqueaban con un compás menos urgente. A pesar de la aparente normalidad, las noches eran extrañas. En ellas, los aldeanos juraban que podían ver a Isabella pintando en el aire, figuras etéreas que danzaban bajo la luna antes de desvanecerse. Y cada vez que el reloj de la torre sonaba a medianoche, podías ver a Oliver sentado en el parque, su tablero de ajedrez frente a él, jugando partidas invisibles con un oponente desconocido. Los movimientos eran calculados y meditados, como si estuviera jugando el juego más importante de su vida. A lo largo del tiempo, los extraños eventos que ocurrían en Lucidity se hicieron más intensos. Sueños y pesadillas comenzaron a filtrarse de nuevo en la realidad. Los árboles susurraban cuentos de terror, las flores sangraban pintura, y los caminos llevaban a los aldeanos a lugares que no existían durante el día. Fue en ese momento cuando Eleanor volvió. Apareció una mañana, de pie en la plaza del pueblo, exactamente como estaba el día que desapareció. Su retorno marcó un cambio. Una vez más, se adentró en la torre de la iglesia, con la determinación de poner fin al ciclo de sueños y pesadillas que amenazaba a Lucidity. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión y esperanza. Mientras Eleanor se enfrentaba al dios olvidado, los aldeanos y nuestros tres héroes se unieron para luchar contra las creaciones surrealistas que los asediaban. Isabella, con su pincel, dibujaba barreras y defensas. Matthias construyó relojes especiales, que funcionaban al revés, creando una distorsión temporal para mantener a raya a las pesadillas. Y Oliver, con su tablero de ajedrez, ideó estrategias y tácticas, dirigiendo a los aldeanos en su lucha contra el caos. Al final, después de lo que pareció una eternidad, el reloj de la torre volvió a sonar. Con cada campanada, una onda de normalidad se extendió por todo el pueblo, forzando a los sueños y pesadillas a regresar a su mundo. Cuando la última campanada resonó en la torre, Eleanor salió, más vieja y cansada, pero con una sonrisa victoriosa. Desde ese día, Lucidity volvió a ser un lugar tranquilo. Pero las huellas de la lucha surrealista permanecieron. En cada esquina, cada calle, cada casa, había una historia que contar, un recuerdo que compartir. Isabella, Matthias, Oliver y Eleanor, los cuatro héroes de Lucidity, se convirtieron en leyendas. Y sus historias, esas fascinantes mezclas de terror y valentía, se convirtieron en el alma del pueblo, narradas una y otra vez a cada luna llena, para recordar a las futuras generaciones el poder de los sueños, el valor de la resistencia y el significado de la esperanza. Aunque la vida en Lucidity volvió a la normalidad, las marcas de aquellos sucesos sobrenaturales se entrelazaban con la realidad. Isabella ya no temía a las criaturas de su imaginación, las abrazaba en su arte, fusionando la realidad con los sueños, creando un estilo único que maravilló a todos en el pueblo y más allá. Matthias, el relojero, ya no era esclavo del tiempo, sino su maestro, y cada reloj que creaba era un recordatorio de que el tiempo es un regalo, no una restricción. Por su parte, Oliver creció para ser un hombre de gran sabiduría. Las lecciones aprendidas en el tablero de ajedrez le enseñaron que cada decisión, cada movimiento, tiene sus consecuencias y que cada juego, al igual que la vida, es una mezcla de estrategia, paciencia y valentía. Eleanor, la anciana, continuó siendo la guía espiritual de Lucidity. Aunque ya no era la joven de antes, su sabiduría y su espíritu eran más fuertes que nunca. Los años pasaron, las estaciones cambiaron, y la historia de Lucidity continuó. Los aldeanos no olvidaron el terror que alguna vez había gobernado sus vidas, pero tampoco olvidaron las lecciones aprendidas y el coraje que habían demostrado. La historia de Lucidity, su historia surrealista de terror, se convirtió en una leyenda, un cuento que los aldeanos contaban a los visitantes y a sus hijos, un recuerdo de cuando la realidad y los sueños se entrelazaban. En la actualidad, cuando el sol se pone en Lucidity y la luna se alza sobre el horizonte, las historias cobran vida nuevamente. Se puede ver a Isabella pintando en el aire, a Matthias arreglando un reloj invisible, a Oliver jugando al ajedrez con un oponente que solo él puede ver, y a Eleanor, la anciana sabia,
escuchando la historia de Lucidity contada por el viento.